Guillermo Moreno, ¿cómo le va? Lo saluda Claudio Yapura, Mario Forte, todo el equipo de FM La 20 de Orán, Salta, en el límite con Bolivia. ¿Cómo está, Guillermo? Lo saludo, un gusto para mí saludarlo. ¿Qué tal? Buen día. Para mí es un gusto saludarte a ti y a toda la mesa y obviamente a todos los oyentes de Orán, provincia y ciudad que nos representa en un límite tan especial como con los hermanos bolivianos. Guillermo, ahí lo saluda Mario Forte, que es su tocayo también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Un placer. ¿Qué tal, Guillermo? Bueno, yo sigo tu historia, tengo 72 años, vivo en este país, bendito país, la Argentina, que estamos como muchas de las historias que vos tenés, pero para nosotros es un honor y para mí como propietario de este medio y acá a 50 kilómetros de Bolivia, para nosotros es un honor escucharte porque sos un referente del peronismo y de muchas de las cosas que en este país, porque vos las hablás con la verdad, se discuten. Y eso es muy importante, Guillermo. Lo primero Gracias Mario por tu palabra y un saludo especial y un cariño especial porque ustedes están haciendo patria desde hace muchísimos años, al margen de que tu provincia o donde ustedes vivan hace parte constitutiva de la patria, una de las que constituyeron la patria, siguen haciéndola estando ahí a 50 kilómetros de los hermanos bolivianos. Así que les mando un cariño muy especial. Guillermo, y mira que he visto reportajes tuyos, ¿no? Pero algo que me llamó la atención, ¿qué hay que hacer con la deuda hoy? Mira, a mí me criaron en una familia y con principios y valores donde decían que las deudas se pagan. Primero y fundamental, el problema no está en discusión si las deudas hay que pagarlas o no, porque si no, no existiría el sistema, cualquiera. Nadie podría alquilar, nadie tendría crédito comercial, no podría sacar fiado en la esquina. Si cada vez que vos sacaste fiado en el almacén, después no le pagaste, bueno, tenemos un lío. Por lo tanto, principio, las deudas se pagan. Así eduqué a mis hijos y así espero que mis hijos estén educando a mis nietos y así educó el peronismo a la sociedad. Las deudas se pagan. El tema es quién pone la plata para pagar la deuda. Porque si no empezamos en un debate donde parecería ser que la deuda, que hay que pagarla, la tenemos que pagar todo. Y eso no es cierto. Ahí está el quid de la cuestión. La pregunta correcta sería, Guillermo, vos decís que la deuda hay que pagarla, sí. ¿Quién la tiene que pagar? ¿Yo? ¿Vos? ¿Lo de Orán? ¿Lo de Salta? ¿Lo de Jujuy? No, muchachos. La tiene que pagar la Pampa Húmeda. Las 1000 familias de la sociedad rural, de la Pampa Húmeda. ¿Tienen para pagarla? Sí, tienen para pagar. Los cálculos que nosotros hicimos que pueden poner 7.000 millones de dólares anuales. Con lo cual, yo ibas al mundo y le decís, muchachos, yo le voy a pagar a ustedes 7.000 millones de dólares anuales, más o menos los precios de los productos que exportamos de la Pampa Húmeda. Pero 7.000 millones de dólares, 8.000, 9.000, si le sacás un poco a la pesca, un poco a la minería y un poco a las exportaciones agroindustriales, o sea, las materias primas transformadas en alimentos, y con eso te olvidás del tema externo y te dedicás a hacer lo que hay que hacer, que es reactivar el país. Ahora, el problema es que para eso tenés que mirar fijo a la Pampa Húmeda y hacer lo que siempre dijo Perón. Mire, el problema de la Argentina son 1000 familias. Hay que tomar el toro por las astas y resolver ese tema de las 1000 familias. Mientras no resolvamos el tema de los dueños de las grandes extensiones de tierra que tienen que poner la plata para pagar la deuda, va a ser muy difícil todo lo que hablemos y hagamos de acá en adelante. Porque te digo, la situación argentina en términos macroeconómicos es crítica. Ahora, si yo me olvido de la deuda diciendo estas 1000 familias que se la están llevando todas desde hace más de 100 y pico de años, desde la batalla de Caseros para acá que se la vienen llevando. Bueno, muchachos, basta. Una vez le toca poner, listo, resolvemos ese tema y empezamos desde la independencia que te dan, no tener la deuda y esa espada de Damocles sobre el cuello, hacer lo que tenés que hacer. Bueno,
pero hasta que no hagamos eso va a ser muy complejo. Guillermo, vos también hablas mucho de la tierra, y nosotros acá tenemos, escuchando uno de tus reportajes, acá tenemos el mismo problema. Acá el 75% de la horticultura, acá se hace el tomate, el pimiento, de primicia, el que va a Buenos Aires, se hace es en forma informal. Y los productores, los dueños de la tierra, la alquilan. ¿Qué opinás vos de eso? Mirá, yo no me voy a meter con el derecho de propiedad, porque los peronistas no nos metemos con el derecho de propiedad, por eso se equivocó Grabois cuando empezó a hablar de esos temas. Pero sí nos ponemos con la rentabilidad de esa tierra en términos de alquiler. Los frutos de la tierra son para el que los trabaja. Si no es propietario de la tierra, y el propietario de la tierra se tiene que llevar como máximo por año el 2% de su patrimonio, como se lleva en todas partes del mundo. Si algo pones un plazo fijo, suponete que el dueño de la tierra venda esa tierra y dice, bueno, pongo un plazo fijo en dólares en Suiza, ¿cuánto le van a dar? El 0,75, el 1, el 1,25. Bueno, yo le digo, miren, señor, ustedes se tienen que llevar el 2, anual. El 2% anual en la moneda que ustedes quieran. ¿Quieren tasarlo en dólares? En dólares. ¿Y ahí qué me pasa? La primicia de los hermosos morrones que ustedes nos venden a nosotros, extraordinarios morrones, uno de los mejores del mundo, bueno, o bajan de precio, o el productor se lleva lo que corresponde por el fruto de su trabajo, y no que lo que viene del productor, después que lo vende, un tercio son los insumos, semillas, fertilizantes, logística, todo lo que tiene que ver. Otro tercio es su ganancia, y un tercio se lo lleva el dueño de la tierra simplemente por ser el dueño de la tierra. Ahora, ese problema lo tenemos que trasladar a... No, miren, este problema es de la pampa húmeda, porque mayoritariamente, y con todo respeto a esto, la gente se alimenta todos los días con leche, todos los días con pan, todos los días con aceite, todos los días con carne. La inmensa mayoría del pueblo argentino se alimenta de la pampa húmeda. Y entonces yo con eso consigo dos cosas. Primero, tengo los recursos suficientes para pagar la deuda y ya está, se terminó la historia. Las deudas se pagan y se las pago en 20 años, se acabó la historia. Segundo, bajo el precio de la comida. Cuando yo les digo a los de la pampa húmeda, ustedes ahora en términos de dueños de la tierra, no del productor, el productor tiene que llevarse la que se está llevando. Los contratistas se tienen que seguir llevando la que se están llevando, en el caso de la pampa húmeda. Los que no se tienen que seguir llevando la que se están llevando para seguir tirando manteca al techo como hacen en los últimos 130 años, 50 años, 150 años, de Casero para acá, son los dueños de la tierra, viejo. Esto es muy fácil, pero lo explicó Evita, lo explicó Perón, y 70 años después lo seguimos explicando. Lo que hay que hacer es resolverlo. Un gobierno peronista tiene que resolver ese tema. Por eso es el debate que tenemos ahora. El debate que tenemos ahora es, muchachos, hay que hacer lo que hay que hacer. Sí, está bien, la gente, no hay ninguna duda, se tiene que quedar dentro de su casa y de eso no hay ninguna discusión. Ahora la gente también tiene que comer. Bueno, y la manera de comer y que la economía funcione es, muchachos, acá tienen los excedentes que salen de la pampa húmeda y que hasta ahora se la apropiaban los oligarcas, como el que hizo la deuda es un oligarca, bueno, les toca a ellos pagarla. Y nosotros a su vez vamos a recibir comida en proporción más barata. Un tercio del costo de la leche en la puerta, en la tranquera, iba a decir la puerta de la usina, o la tranquera del campo donde se hace la leche, se la lleva el dueño de la tierra. Eso es absolutamente ridículo. Absolutamente ridículo. No existe en ningún lugar del mundo. Entonces, ¿qué les digo en este caso a los que hacen los morrones, entre otras cosas, y hacen los pimientos en sus distintos niveles de picores y el orégano y todas las cosas que me hacen por allá? Miren, muchachos, el alquiler de la tierra, el dueño no se puede llevar más del 2% del valor de la tierra por año. Hagan las cuentas y se está llevando un 12%.
y se lo está llevando en valor tierra, eso significa por encima del dólar. Bueno, parémoslo, muchachos, así no puede ser, así no puede ser. Y si el dueño de la tierra dice, no, bueno, pero entonces no me sirve tenerla, y bueno, véndala, viejo, véndala, no hay ningún problema, yo no se la voy a sacar porque nosotros no nos metemos con el derecho de propiedad. Pero déjeme, de la misma manera que hoy en Alemania se están regulando los alquileres en Berlín y nadie dice nada, déjeme que yo ponga un tope a lo que usted se puede llevar. Porque si no me lo trasladan al precio de la comida y lo terminan pagando los trabajadores. Y la verdad que en mi país los únicos que tienen que ser privilegiados son los trabajadores, en sus distintas formas. Guillermo, yo hace muchos años creía que había nacido un Mesías, un tal Felipe Solá, que me dijo en las inundaciones de allá del 85 en la provincia de Buenos Aires, yo trabajaba en esa época para el diario El Atlántico, me dijo que tenía resuelto el problema con el plan Toro de la provincia de Buenos Aires, que no iba a haber más inundaciones y que iba a salir una ley, el impuesto a la tierra libre de mejoras. Bueno, todavía no estoy esperando, sigue Felipe en la historia de la política, pero hasta ahora no ha tomado ninguna solución de eso. ¿Qué opinás? Mirá, yo creo que es la combinación de algunas de las cosas que Felipe escribió y otras no. Por ejemplo, dijo, uy, miren, no hablen más de oligarquía, porque como la familia, los viejos se van muriendo y dividen la tierra entre sus hijos, ahí, no, mire, eso es un gran error que cometió Felipe allá en la década de los 80 cuando escribía esas cosas, porque en realidad la tierra está en personas jurídicas, donde en realidad siguen siendo los dueños, en vez de personas físicas, son personas jurídicas. Y esa persona jurídica es lo mismo, sigue siendo lo mismo. Hay cosas que Felipe dijo que cumplió, hay cosas que Felipe dijo que no cumplió, hay cosas que escribió que tenía razón y hay cosas que escribió que no tiene razón. Yo la verdad que no voy a opinar de si Felipe va a ser un buen o mal canciller. No, nunca discutí con Felipe sobre política exterior, por lo tanto no pensé que era uno de sus atributos. Pero en todo caso sí es un tema que va a haber que encarar después que salgamos de esta emergencia. Hoy la gran responsabilidad es del señor presidente, hoy la responsabilidad es de Alberto Fernández. Él lo que hizo fue ordenar una cuarentena que todos tenemos que cumplir porque, como decía el general Perón, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Ahora, yo simplemente opino que aparte de respirar, porque este virus lo que hace es que no te deja respirar, cuando, sobre todo en la gente mayor, bueno, también tenés que comer, porque si no le damos comida a nuestro pueblo, después va a ser un lío grande. Entonces, es preferible prever ahora cómo vamos a resolver el tema de la comida, de corto plazo y de mediano plazo. Y de mediano plazo, mientras los oligarcas se sigan llevando lo que se llevan cuando alquilan la tierra, va a ser imposible que la comida esté en valores razonables. Y si no están en valores razonables, no tengo mercado interno, porque la gente lo primero que hace es comprar la comida. Si le sobra plata, compra otra cosa. Pero si no le sobra, que fue lo que pasó durante el gobierno de Macri, y bueno, después de comprar la comida, y gracias si compras la comida. Por eso Macri era un gobierno oligarca, porque lo primero que hizo fue duplicar el precio de la comida. A los 15 días, sacarte las retenciones y devaluarte un 60%, te duplicó el precio de la comida. ¿A quién le sirve la comida cara? Y al oligarca, porque si el fruto de la tierra es caro, él se lleva más plata. Por eso quiere la comida cara, así de fácil. No es que tenemos que hacer ningún modelito extraño. Si lo que vos producís en mi tierra es caro, yo me llevo más. Porque vos sabés que el alquiler es en función de la producción y del valor de la producción. Y bueno, entonces ellos quieren la comida cara para llevarse más por el alquiler de la tierra. Esa es la cabeza de un oligarca, esa fue la cabeza de Macri. Por eso ahora le toca a los de la Pampa Húmeda pagar como corresponde la deuda externa. ¿En cuánto tiempo? Y en 20 años. ¿Cuánta plata por año? Y 7.000, 8.000 millones de dólares, 9.000. ¿Cuánto tenemos que pagar? Y más o menos 150.000 millones de dólares, que es la deuda que está en dólares y que la tienen tenedores extranjeros, inclusive los organismos multilaterales, tipo Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera, etcétera.
Bueno, todo eso más o menos son 150.000 millones. Bueno, de lo que aportan los oligarcas son con los que tenemos que hacer la propuesta de pago. En 20 años pagamos eso y el resto se refinancia domésticamente. Ahora, de la misma manera que pago la deuda, consigo tener los alimentos baratos. Y entonces lo que hago es comenzar a reactivar el mercado. Después, si vos querés, explicamos del lado de la oferta cómo hacemos para que las empresas ganen plata. Guillermo, te voy a presentar a otro de los integrantes de la mesa. Estuvo 12 años en el gobierno corrupto que se fue el 10 de diciembre, junto a socios de Juan Manuel Urtubey, que entró con una moto Sanel, una moto chilera, y salió con una moto chilera. Martín Guerrero, Guillermo Moreno. Guillermo, ¿cómo le va? Mucho gusto. ¿Qué tal, Martín? Un placer en saludarlo. Yo quiero hablarle del general. Sí. Él decía, el año 2000 nos encontrará a todos unidos o sometidos. ¿Eso se ha cumplido cabalmente? Sí, el año 2000 decía el general lo encontrará unidos o dominados. La diferencia es que ahora, a partir del 2017, ya había empezado antes, pero le pongo 2017 porque es cuando asume Trump, volvieron los proyectos nacionalistas en el mundo. Y ahí es donde el peronismo se mueve cómodo. El peronismo no se mueve cómodo en la globalización. La globalización es tema de neoliberales o de socialdemócratas. Nosotros los peronistas nos movemos más fácil cuando el mundo se hace nacionalista. Ahora, en eso tenemos que tener cuidado y tenemos que alertar, porque hay dos tipos de nacionalismo. Aquellos que levantan muros, y el otro nacionalismo es el que enseña su santidad, aquel que construye puentes entre los pueblos. Y nosotros somos un nacionalismo, como dice el Papa, de amor y paz. ¿Por qué? Y porque nosotros le enseñamos a los pueblos que hay que amar al pueblo vecino, no odiar al pueblo vecino. El general Perón con Bolivia, durante muchísimos años, le compró el gas más caro que el precio internacional. Nos criticaban porque nosotros pagábamos el gas boliviano más caro que lo podíamos pagar en el mundo. Y el general Perón decía, pero hay que darle una mano a los bolivianos. El general Perón fue general del ejército paraguayo. ¿Y por qué? Y porque él sabía que era muy importante amar al pueblo paraguayo. Y bueno, con los chilenos y con los uruguayos tenemos relaciones particulares, pero Perón hizo el ABC, lo hizo con los chilenos y con los brasileros, porque él sabía mucho de política y sabía que finalmente se tenía que meter en el medio entre ese eje Brasil-Chile. Y ese eje Brasil-Chile también se obstruye, no solo con Argentina, sino también con Bolivia. Por eso fue un error que ahora estemos peleados con el pueblo boliviano, que nosotros siempre fuimos hermanos del pueblo boliviano, no de una fracción del pueblo boliviano, de todo el pueblo boliviano. Y Dios no permita que surja un gobierno en Bolivia, cuando surja después de las elecciones, que no se lleve bien con la Argentina. Porque entonces lo que vamos a tener son problemas nosotros. Bueno, por eso es tan importante el trabajo que ustedes van a hacer ahí, de amistad y hermandad con el pueblo boliviano, como lo vienen haciendo hace más de 200 años. Bueno, estos son detalles, nuevamente nos metemos en la política exterior, que hay que tener mucha presencia. Nosotros tenemos a los británicos en Malvinas, y la extensión de Malvinas sobre la Antártida, que es lo realmente preocupante. Bueno, no tenemos que nosotros generar un triángulo entre los brasileros y bueno, y los malvineros, las Malvinas con los británicos, y bueno, tenemos que generar desde el nacionalismo, no a lo Bolsonaro, sino a lo Perón. Y eso es lo que está en discusión en el mundo en este momento. Por eso es tan importante que el mundo tenga más peronismo. Hay que ser orgullosamente peronista en este momento. Y no pensar que ideologías foráneas, extrañas a nuestro ser nacional, como la socialdemocracia, los pseudomarxistas, los liberales, los neoliberales, tienen la razón. En realidad esos son berretines, y te lo digo con mucho respeto porque yo soy porteño, nací aquí en San Telmo,
de los porteños. Este berretín de pensar que los europeos tienen las respuestas correctas a los problemas del mundo. Y los europeos se vienen equivocando hace 100 y pico de años. Se equivocaron con el neoliberalismo, con el liberalismo, con el marxismo, y se siguen equivocando con la socialdemocracia y ahora con el nacionalismo. Porque algunos sectores europeos que se hacen nacionalistas de exclusión, nacionalistas xenófobos, como ese Macho Camacho, ese que lo tuviste ahí dando vuelta hacia algún... Claro, lo único que nos falta, bueno, contra eso, ¿cuál es el antídoto? Y el antídoto es peronismo, es escuchar al Papa, es reivindicar el ser nacional de cada pueblo, reivindicar las raíces, que es un pasado común con un futuro conjunto. Eso es el pueblo argentino, pasando por este presente. Por eso hay que pensar la planificación de la patria para todos. Y en este momento especialmente hay que empezar a planificar. Porque en este momento, lamentablemente, dadas las circunstancias mundiales y las características propias de la crisis argentina, uno de los insumos claves de la producción, que es el dólar, empieza a escasear. Empieza a escasear. Entonces vos tenés que planificar los dólares que te quedan en función de la producción. En función de la producción. La producción importante de la Argentina en este momento, ¿cuál es? Energía y alimentos. Bueno, ahí tienen que ir los dólares. Medicamentos también. Bueno, no hay duda. Todo lo que es insumos indispensables para la sobrevida en esta etapa tan crítica de los próximos 60, 90 días, ahí tenemos que dedicar los dólares. Y eso no lo hace el mercado, eso lo hace con la planificación. Y el peronismo sabe de planificación. El peronismo siempre trabajó con planes quinquenales, trienales, siempre entendió el destino de la patria, el destino común desde la planificación. Bueno, y esta planificación, diría yo, casi de emergencia... La organización vence el tiempo. Claro. Esta planificación, que deviene de una organización para los próximos 90 días, que son críticos, hay que extenderla después en un modelo de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción, que es el típico modelo de desarrollo peronista. ¿Lo sabemos hacer? Y sí, lo sabemos hacer si lo hicimos. Por eso tuvimos una década ganada. No es que tuvimos una década ganada por esto, ¿está bien? Porque supimos cómo se hacía para que el país trabajara y se repartiera el fruto de ese trabajo. Guillermo, usted dice peronismo y no dice justicialismo, ¿no es lo mismo? Sí, es lo mismo, sí, es lo mismo, el justicialismo. Lo que pasa que, bueno, como yo lo vi al general Perón vivo, él nos explicaba que nos llamábamos justicialistas. Viste que hay un viejo chiste, ¿usted se hizo peronista? Sí, justo que yo dejé de ser peronista, decía Perón, pero por eso ya soy justicialista. Bueno, somos de esa juventud que viste, que salió a pintar lucha y vuelve, pero no muerte. Bueno, lo que nosotros decíamos, viste, esto es así. Entonces nos quedó, viste, cuando hablamos del peronismo, pero es exactamente lo mismo, porque la doctrina es la doctrina justicialista. Cuando el Papa el otro día hace un extraordinario mensaje, cuando estaba la directora gerente del Fondo Monetario, que se encontraron ahí en la Academia Pontificia de las Ciencias a reflexionar sobre economía, y el Papa terminó con un debate que se había instalado también en la Argentina. Es si los bienes alcanzan o no alcanzan para todos. Porque si no alcanzan para todos, es lo que algunos de los nuestros incluso hablan de pobreza estructural. ¿Qué significa pobreza estructural? Que reparto todos los bienes, luego de producirlos obviamente, pero igual no alcanza para todos. Y entonces la estructura económica genera pobreza. ¿Y qué digo yo? Que los pobres son circunstanciales, es producto de la injusticia, que cuando Dios creó al mundo, también crea todos los bienes para que nosotros nos podamos desarrollar, crecer, multiplicar, etcétera, etcétera, hasta que llegue el último don, que es el don de la muerte. Que si alguno es pobre, es culpa del pecado, es culpa nuestra. Entonces el Papa dice, el mundo es rico. Si hay pobreza es porque está mal distribuida. Muy bien, esto mismo decía el general Perón. Por eso nos llamamos justicialistas, porque es el mundo donde se distribuyen los bienes con justicia. Y esa justicia, de ahí deviene la palabra justicialistas.
y es lo mismo que peronista. Pero bueno, vos pensás que yo tengo más de 60 y entonces nosotros seguimos cantando la marcha y esas cosas. ¿Viste? Que es lo más lindo que hay, ¿no? Sí, y la doctrina es justicialista. Y Así una, que no hay una, ninguna una diferencia. pregunta, Guillermo. ¿Y Berbisky, de qué partido es? Mirá, yo no sé de qué partido es, lo que te aseguro que no es peronista. Él no es peronista, él siempre ha... Yo creo que tiene una cabeza socialdemócrata. Espero, con humildad lo digo, que el presidente deje de... Tiene que escuchar a todos, pero me parece que no tiene que ser... me parece que le da demasiada importancia a los dichos de Berbisky. Yo no digo que Berbisky no tiene que opinar, tiene su medio, escribe desde hace muchísimos años, pero me parece que tiene una influencia desmedida para lo que él representa en términos de ideas y en términos políticos, ¿no? Y aparte, en general, lo que dice está equivocado. Mira, yo siempre digo que cuando éramos jóvenes, Berbisky, cada 2 noticias que escribía, una era falsa. Y se fue perfeccionando, y ahora que es un veterano, de cada 3 noticias que da, 2 son falsas. Así que, bueno, ¿Mejoró? Mejoró, sí. Así que Guillermo, pero él tiene derecho a escribir, Berbisky, a decir todas las cosas que dice, pero léalo con mucha atención porque les vuelvo a decir, de cada 3 noticias, 2 son mentiras. Yo te voy a hacer la última pregunta y después paso porque estuviste hablando con los de 60 para arriba y ahora vas a hablar con un Nobel periodista joven que me dio el gusto de tenerlo acá en la radio y decirle, buscalo a Guillermo Moreno porque necesito que Guillermo Moreno esté en nuestra radio y que cada vez que tengamos una duda sobre peronismo, sobre lealtad y sobre esas cosas, lo tengamos a Guillermo Moreno. Te pregunto, ¿cómo va la panchería en Buenos Aires? Bueno, eso se terminó complicado, lo metieron preso a Milani, el que manejaba esto era un experto en comercio masivo, pero bueno, yo me ocupaba de mi negocio, no me ocupaba de la panchería, así que eso terminó siendo un emprendimiento. Después, bueno, con todas las cosas que dijeron en los medios, el socio, que era el que especialmente empujaba esto, me dijo, mire muchacho, uno está preso, vos te ocupás de tu negocio y yo tengo lo otro, mejor, bueno, disolvamos esto y listo. La verdad que parecía que vender pancho estaba mal, ¿no? Una estupidez, esa es la cabeza que tiene. Pero bueno, no hay ningún problema. Claudio Yapura te habla con vos ahora, Guillermo. Muchas gracias, ¿no? Y no, gracias a ustedes, gracias por la conversación. Y orgulloso de tenerte en mi radio, ¿no? Yo orgulloso de haber conversado con ustedes. Ahora le damos paso a los pibes porque, como decía el general Perón, también hay que hacer el trasvasamiento generacional. Pero decía el general, en su medida y armoniosamente, no sea cuestión que todos los días me quieran tirar un viejo por la ventana. A veces a los pibes también hay que mirarlo fijo, a veces a los pibes también. Fijo. Sí. Aparte hay que explicarle que en los partidos casados contra solteros siempre terminamos ganando los casados. Porque lo que hacemos no corremos tanto, pero hacemos correr la pelota, que es lo que vale. Eso es lo que vale. Guillermo, primero te hago extensivo el saludo de acá, de que es un lugar de formación, un ateneo que se llama Eva Perón. Así que, de hecho, te invitan a Orán, ellos suelen traer gente de cualquier lugar del país en el peronismo para dar charlas. Así que la gente, por medio del contador Muse, Fernando Leguizamón, peronistas de ley aquí en Orán, te invitan. Así que en algún momento harán el contacto, yo solamente te transmito la inquietud de ellos. Vos le pasás el teléfono y nos ponemos en contacto. Tenés libertad para pasar el teléfono. Bueno, así va a ser, Guillermo. Por mi parte te pregunto, así a nivel económico, después de la pandemia, ¿hacia qué capitalismo, hacia qué sistema económico estamos virando? Mirá, yo creo que no va a haber grandes cambios estructurales en el mundo, esto está definido. Están definidos los nuevos ganadores y los nuevos perdedores, que eran los viejos ganadores. Los viejos ganadores, que ahora son los nuevos perdedores en términos geopolíticos, es Europa continental. No Inglaterra, por eso Inglaterra se rompió la alianza que tenía con el continente europeo después de muchas décadas. Y China, me parece que, a diferencia de lo que están viendo otros compañeros, me parece que esos son 2 espacios económicos que entran en declive, no van a ser los que ordenan el mundo, y los ordenadores del mundo va a seguir pasando por Estados Unidos, que ya pasaba, y hay un gran ganador, nuevo ganador, que es Putin.
Putin. Y a mí me parece que antes que vuelvan a hacer un Yalta, ahí tenemos que hacer fuerza para que se siente su santidad. Si no, van a hacer un Yalta de acuerdo a sus necesidades. Y yo lo que digo, que el único que puede estar sentado en esa mesa en nombre de los pueblos que no tenemos voz y hablar es su santidad. Por eso hay que tomar todas las decisiones que fortalezcan a su santidad y no que lo debiliten. Sobre todo ahora que se está ordenando el mundo. La pandemia va a pasar, lo estructural que estamos hablando va a seguir. Simplemente los que ahora se están asustando, entre comillas, de que la pandemia frenó la globalización o desarticuló la globalización, yo le digo, mire, la globalización ya está desarticulada. Y los que piensen que el petróleo no va a estar en el precio que necesita Putin se equivocan. De acá a corto plazo, mediano, o sea, un par de meses, 3 meses, el petróleo va a estar en el precio que lo necesita Putin. Por las buenas o por las malas. Salvo que alguien me explique que Putin precisa el petróleo a $20. Ah, bueno, si Estados Unidos y Rusia precisan el petróleo a $20, alguien lo va a tener que explicar. Pero como yo creo que lo precisan entre 37, 38 y $42, ahí se va a ordenar el precio del petróleo. Y Arabia Saudita puede aumentar toda la producción que quiera mientras lo deje. ¿Está clarito? Cuando le digan basta, se terminó. Y nosotros los argentinos eso lo sabemos. ¿Está bien? En este caso el basta se lo va a decir la Unión Soviética, se lo van a decir los rusos. ¿Está bien? Decir, bueno, muchachos, ya está. Yo necesito el barril de petróleo a este precio y se terminó la historia. ¿Está bien? Falta para esto, y bueno, falta. Obviamente que en términos históricos hablar 2, 3 meses, 4 meses es como decir mañana. ¿Está bien? Entonces, en todo caso, en el segundo semestre de este año me llamás y me decís, Moreno, se equivocó, el precio del barril de petróleo no está a 20, está a 15. Y yo te decís, sí, me equivoqué. Está bien, pero si está a 38, 42, me decís, bueno, porque el mundo se está ordenando y así va a ser entre Rusia y Estados Unidos. Lo que necesitamos es que ahí se siente también su santidad, porque si no por nosotros no va a hablar nadie. No es que Macron va a hablar por nosotros, ¿está bien? Eso es una tontería. Pensar que hoy la socialdemocracia puede ordenar el mundo en términos de pensamiento es una reverenda estupidez. Guillermo, por eso cuando me hablaban del modelo portugués, ¿te acordás esa estupidez de 15 días que me estuvieron hablando del modelo portugués? ¿Te acordás? Sí. Bueno, cuando empezaron a estudiar lo que pasaba en Portugal, dejaron de hablar de lo que pasaba. No se habló más del modelo portugués, ¿está bien? Bueno, porque la verdad que muchos de los nuestros inclusive hablan porque tienen boca, ¿está bien? Porque si se dedicaran a estudiar un poco, ni siquiera les pido que sean científicos, así, un poquito, que estudien un poquito, se dan cuenta que muchas de las cosas que dicen no tienen ni pie ni cabeza. Te hago la última, Guillermo, lo nombraste a China ahí, pero volviendo al plano doméstico, no sé, acá en Salta pasa que cantan la marcha peronista radicales, renovadores, partidos locales, y se encumbra todo en el nombre, por ejemplo, de la familia Romero, de Jumal de Urtubey. ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves el justicialismo actualmente y particularmente en Salta con los nombres que te di? Mirá, lamentablemente la ebullición del movimiento peronista o del movimiento justicialista no se terminó, porque las PASO fueron unas PASO amañadas, no hubo competencia. Se eligió un reglamento electoral para que hubiera una sola fórmula, porque yo si me quería presentar tenía que ir a buscar adherentes y avales al Partido Comunista, al Nuevo Encuentro, al partido de Heller, ridículo. Gioja, el presidente del partido, ganó el apoderado, lo que hizo fue nacional, ¿no? Un reglamento donde dice, ¿usted quiere ser candidato para las PASO? Me lo hizo a mí, a Scioli, a Rodríguez Sá, no es que me lo hizo a mí solo. Bueno, usted tiene que traer los avales de tal manera que la mitad son justicialistas, la otra mitad de todos los partidos que integran el frente, con lo cual yo no sé ni dónde viven los afiliados del Partido Comunista. ¿Qué termina pasando con esto? Que el movimiento peronista, el movimiento justicialista, sigue en ebullición y el partido justicialista hoy no expresa el conjunto del peronismo. Entonces lo que va a terminar pasando después que termine esta pandemia, no ahora, por eso ahora en la emergencia
el presidente toma sus decisiones y es legal y es legítimo y todo lo vamos a acompañar en términos del vector de la salud. Eso no significa que no vamos a tener opiniones en términos económicos. ¿Qué va a pasar cuando termine todo esto? Y van a brotar muchos partidos. Yo, de hecho, no tengo otra alternativa que hacer un partido dentro del movimiento peronista, dentro del movimiento justicialista, que va a ser profundamente doctrinario, pero muy doctrinario. Y yo le voy a salir a decirle, mire, este grupo de compañeros pensamos que a la Argentina solamente la salva si ponemos en funcionamiento lo que nos legó Perón en el proyecto nacional. Y lo escribió ¿cuándo? Y allá en el 74, muchachos, pero es hora que lo pongamos en marcha, porque ahí están las soluciones de la Argentina. Con el mismo Perón que hice el chiste antes, que dije, bueno, cuando usted se hace peronista, cuando yo dejé de ser peronista, pero en un espacio común, lo que tiene que hacer el próximo gobierno justicialista, desde ese partido que vamos a crear entre todos, es poner en práctica la doctrina, convocando a todos, siendo amplios, siendo generosos, pero ante todo profundamente doctrinario. En el último legado que nos dejó el general, que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, resolviendo el tema de la oligarquía, porque sobre ese tema no se equivocó el general, lo puso en el plano de la antipatria, solamente a 1000 familias. Y entonces lo que va a terminar pasando es que nos vamos a reorganizar en estos nuevos partidos que van a surgir, porque el Partido Justicialista perdió la hegemonía de representatividad del movimiento peronista. Y esto lo vas a ver el año que viene. Ya para el 2021 vas a ver a los partidos, cuando se haga la campaña electoral, múltiples y algunos, y entre ellos yo voy a hacer hincapié en el que estamos conformando con los compañeros, que van a ser profundamente doctrinarios. Nuestros actos van a empezar cantando la marcha y terminar cantando la marcha, como corresponde. Guillermo, por último, nada más no tengo mucho tiempo, estamos pasados de hora y ya con esto me despido. ¿Qué opinas del presidente, de Alberto Fernández? ¿Llega hasta marzo? ¿Termina marzo? Mirá, no, yo eso, sobre el presidente Alberto Fernández, nosotros tenemos hoy el respeto que corresponde a la investidura presidencial. Él en este momento ha tomado decisiones que tienen que ver con la pandemia y corresponde a todo argentino de ley. Usted manda, yo obedezco. Terminada esta pandemia, volvemos a hablar de política. Y bueno, ahí vos ya sabés mi opinión, Iván. Pero ahora, mientras estemos en emergencia sanitaria, simplemente hoy saqué un artículo en el diario diciendo, mire, no solo el pueblo tiene que respirar, también tiene que comer. Con pequeños aportes, entre los cuales está esta conversación que acabamos de tener. Yo te agradezco mucho el llamado. Sí, está bien. Guillermo, después nos queda otro llamado pendiente entonces. Muy bien. Cuando ustedes dispongan, tienen mi teléfono y nos charlamos todas las veces que quieran. ¿Vos y le pasás un abrazo a los el teléfono a los muchachos que quieran tener alguna conversación y armar el partido y todas esas cosas. Guillermo, tengo la gran virtud de que todos acá me ponen un apodo o me marcan. Hoy van a decir que soy morenista. Morenista. Yo te agradezco mucho y aparte me vendría muy bien que empieces a organizar a la muchachada ahí para hacer un partido verdaderamente doctrinario y entonces desde la propia doctrina del Movimiento Nacional Justicialista salimos a discutir con todo el resto de los compañeros. Así nos despedimos entonces, Guillermo. Gracias, Guillermo. Chao, muchachos, muchas gracias. Chao. Hasta luego.